Bueno, vamos a empezar a ver lo de los tanques de homogenización. Entonces, antes de empezar a ver lo de los tanques de homogenización, quisiera iniciar con el concepto de carga. Entonces, nosotros, bueno, tenemos diferentes parámetros con los que medimos la contaminación del agua, ¿cierto? Indicadores como la DQO, la DBO, los sólidos, los nutrientes. Y todos estos parámetros, pues los medimos en concentración, en miligramos por litro. Entonces, tenemos una concentración que es una masa de mi contaminante entre unidad de volumen. Si nosotros eso lo multiplicamos por el caudal que tenemos, que es un volumen entre una unidad de tiempo, estas unidades de volumen se nos cancelan y nos queda en unidades de masa entre tiempo, es decir, un flujo másico. Esto es a lo que nosotros le llamamos carga, porque está relacionado tanto con la concentración del parámetro como con el caudal. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener la misma carga para alguna concentración baja y un caudal alto, o viceversa, una concentración baja y un caudal alto. Entonces, este flujo másico es el que realmente nosotros estamos manejando en los reactores. Entonces, nosotros en los sistemas tenemos una variabilidad que está asociada a los procesos de producción como tal. Hay situaciones en las que estas variaciones son más marcadas como en otras no tanto, ¿cierto? O sea, siempre vamos a tener mínimos y máximos, pero hay casos donde esta situación es muy extrema, tanto en la producción de caudal, ¿cierto? Entonces tengo unos valores mínimos y unos valores máximos que son muy marcados, o en mi condición de carga, ¿cierto? Esas concentraciones entonces varían notablemente, haciendo que la carga, por lo tanto, también varíe notablemente. Entonces, esto pasa en particular en los procesos productivos, que depende de lo que se esté haciendo en el transcurso del día, pues vamos a tener estas variaciones. En aguas residuales domésticas, si bien hay una variación de caudal y concentración, esta no es tan extrema y pues habría que valorar para cada caso si amerita hacer un análisis y un tanque de homogenización, que es a lo que vamos. Entonces, si nosotros diseñáramos con esta condición, estaríamos diseñando para unas condiciones muy críticas y eso pues nos va a elevar los costos, ¿cierto? Y que son condiciones que son momentáneas, no son de todo el tiempo, sino que son de alguna fracción de tiempo. Entonces, ese tanque de homogenización es básicamente un tanque que lo que me permite es regular el caudal y regular la carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo estandarizo, homogenizo y reduzco esos picos en mis parámetros, en lo que le voy a alimentar posteriormente al sistema de tratamiento? Entonces lo vamos a ver arrancar viéndolo con este ejemplito. Tenemos estos bloques, me están representando como ese flujo y como vemos tenemos momentos de máximos y momentos de mínimos. Entonces, nosotros aquí tenemos 18 cubitos. Entonces, si los contamos, hay 18 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como en 9 momentos, en 9 tiempos. O sea que en promedio yo tengo 2 cubos por momento. Entonces, tiré aquí esa línea de promedio de los dos. Entonces, miren que si nosotros vemos, hay momentos donde no tenemos flujo que le llegue a ese promedio, como hay momentos en los que lo excedemos. Entonces, nosotros perfectamente podríamos acomodar estos cubitos en los espacios vacíos. Ahora, la situación es identificar, bueno, qué volumen, mientras no pueda entregar, cuánto es el volumen que yo tengo que almacenar para irlo entregando después gradualmente. Entonces, es identificar cuál es esa condición más extrema, que si me satisface para esa, pues me satisface para las otras, de tal forma que posteriormente yo tenga eso almacenado y lo pueda entregar cuando se haya
caudales mínimos en el caso ya del tratamiento y los pueda entonces complementar en ese momento. Entonces aquí en esta tablita lo que vemos es, voy a devolverme. Aquí tenía 3, 1, 5. Entonces la tablita lo que tiene es ese flujo real que tenía en cada momento. Tenemos el 2 que nos dio de promedio y vamos a sacar aquí una diferencia. Entonces 3 menos 2, 1. Aquí era 1 que me estaba sobrando. Aquí más bien era un espacio que tenía. Aquí 3 que me estaban sobrando y así sucesivamente. Y aquí vamos a sacar el acumulado. Entonces, bueno, cuando arrancamos, pues 1 es 1, 1 menos 1, entonces 0, 0 más 3, 3, 3 menos 1, 2, y así sucesivamente terminamos de manejar el acumulado con respecto a esta diferencia. ¿Cuál es el máximo que yo tengo en este caso? Si yo esto lo hubiera hecho, esta diferencia lo hubiera hecho al revés, este acumulado me hubiese dado menos 3. Lo podemos también interpretar y verlo en términos de valor absoluto. Entonces, este acumulado es el valor que yo tengo que almacenar, ¿cierto? Que es como el máximo que tenía y que debía almacenarlo para entregarlo posteriormente. Entonces, vamos ahorita a ver, ya con un caso, cómo ecualizamos esta carga. Ok, entonces tenemos las diferentes horas del día. Entonces tenemos un análisis, un flujo de caudales para cada hora y las concentraciones. En este caso vamos a trabajar con DBO. Se puede trabajar para cualquier parámetro que sea crítico. Y tenemos nuestras concentraciones de DBO. Ok, vamos a empezar entonces calculando el volumen. Yo tengo caudal, entonces voy a calcular cuál es el volumen que yo tengo en una hora. Entonces, este volumen me va a dar en metros cúbicos. Entonces, está en metros cúbicos por segundo, por los 3.600 segundos que tiene la hora. Ya yo tengo mi flujo en un periodo de una hora. Y aquí lo que voy a hacer es empezar a acumular este volumen. Entonces, el primer valor es el mismo y ya cuando acumulo, pues es el anterior más el que tiene ahí. Y así sucesivamente lo termino de arrastrar. Vamos a ver entonces aquí, yo tenía mi volumen del periodo. Puedo sacar entonces aquí mi promedio del periodo, ¿sí? 1106. Lo puedo hacer colocando entonces el volumen promedio, colocándolo como valor. Bueno, aquí yo lo había colocado, le había sacado el promedio al caudal por los 3.600 y ese valor constante. Entonces, aquí es dejar el volumen promedio que tengo en cada hora. Y vamos a hacer aquí entonces el acumulado del promedio, como lo habíamos visto hace un rato. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar la diferencia del volumen acumulado. Aquí vamos a colocarlo, aquí lo tengo invertido. El volumen acumulado, promedio acumulado, ¿sí? El volumen promedio acumulado menos el volumen acumulado, ¿sí? Entonces, extiendo esto. Y este procedimiento que acabamos de hacer se le denomina hacer una curva de masas. Entonces, con ese puedo ver también aquí quién es ese máximo. Entonces tenemos que, lo podemos si quieren, para identificar, que el Excel nos saque el máximo y es en el punto 4098. Entonces esto me está dando mi volumen de almacenamiento.
sacado a partir de la curva de masas del volumen acumulado total y el volumen acumulado del promedio. Esta es una forma de verlo. Como lo hice ahorita en el ejemplo con los cuadros, lo hice con las diferencias. Entonces veamos lo que aquí también es otra forma y puede ser más fácil. Entonces, yo tengo mi volumen promedio menos el volumen del periodo. Por ejemplo, aquí este es menor que este, o sea que yo aquí tendría una capacidad de almacenamiento de 116. ¿Sí? Aquí en esta otra hora, mi diferencia, yo tendría una capacidad de almacenamiento de 314 y así sucesivamente. Veamos estos casos negativos. Más bien el volumen del periodo es mayor al del promedio. ¿Sí? Por eso entonces aquí me está dando negativo. Entonces aquí vuelvo a sacar el volumen acumulado de este. Lo extendemos. Y miren que cuando saco el acumulado, entre lo que suma y resta, hay un momento en el que entonces ya me cierra en cero. Y identificamos nuevamente el máximo. Vamos a darle aquí nuevamente el máximo. 4098. Que es el volumen que tendría mi tanque de almacenamiento. Veámoslo también aquí. Si yo sumo estos valores negativos, que es lo que me está sobrando, véanlo aquí abajo donde me hace el Excel la suma, menos 4098, lo mismo que nos dio. O si yo sumo estos positivos, 4098. Entonces, lo que almaceno y la capacidad de almacenamiento que tengo, pues entonces es igual. Veámoslo acá gráficamente. Entonces, miren que en términos de los caudales, yo tengo, este es mi comportamiento de caudales y aquí tiré entonces el promedio. Entonces, aquí en estas horas tendría capacidad de almacenar, mientras que esto sería unos volúmenes que requieren ser almacenados. Entonces, lo que estamos haciendo es que estos volúmenes en el siguiente periodo estos volúmenes los estamos almacenando para que en el siguiente periodo, que sería el siguiente día, pero tendríamos este comportamiento, entregue a caudal constante, ¿cierto? Como esto está almacenado, le completa el volumen a esto y entrega entonces a caudal constante. Esta gráfica la podemos ver también graficando en términos del tiempo y el volumen. Tiene un comportamiento similar, aquí estamos trabajando en volumen, entonces el concepto es el mismo. Esto lo estamos almacenando para entregarlo en este momento y entregamos entonces a una tasa constante. Y si vemos esta gráfica de la curva acumulada, que también esto lo van a encontrar en los libros, ese 4098 es la distancia máxima que nosotros encontramos en esta diferencia, ¿sí? Es esta diferencia vista en valor absoluto. A veces estas curvas también se pasan por encima, entonces lo que tenemos que encontrar es la distancia máxima entre la curva acumulada promedio y la curva acumulada del que realmente se está produciendo. Vamos a ver qué comportamiento tiene esto en función de la carga. Entonces, miren que nosotros tenemos una variación también de cargas. Entonces, si esa carga la graficamos, se va a comportar como esta línea que estoy resaltando, el azul. Entonces, tenemos desde cargas muy bajas hasta cargas mayores a 400, ¿cierto? Entonces, como yo voy a estar acumulando, ¿cierto? Entonces se me va a mezclar cargas que sean más bajas con cargas que sean más altas. Entonces vamos a encontrar este ecualizador, cuál es el efecto que tiene también en la regulación de la carga. ¿Ok? Entonces lo que vamos a considerar es a partir del momento
como si arrancáramos de cero y que yo voy a empezar a llenar el tanque. Si nosotros vemos esta gráfica de volumen, nosotros empezaríamos a llenar el tanque, ¿cierto? Cuando empezamos, por ejemplo, en este caso, a las 9 más o menos, un poquito aquí por lo que se está cruzando. Pero entonces empezamos a llenar, el tanque va a estar vacío antes y empiezo a tener exceso para llenarlo en este momento. Entonces, para el análisis de carga conviene organizar mis datos a partir del momento en el que él se empieza a llenar, ¿cierto? Que en este caso sería pues cuando estamos por encima de la curva, a las 9. Entonces, estos mismos datos, lo que hice fue organizarlos empezando en las 9, ¿sí? Pasé la información empezando a las 9 y pues dándole continuidad después de las 24 horas, la 1, las 2, hasta las 8. Ok. Reorganizamos aquí las ecuacioncitas. Tenemos igual el volumen del periodo, que ya habíamos dicho que era el caudal pues por los 3.600, el volumen acumulado. Definimos el promedio, el volumen promedio acumulado y aquí sacamos entonces este volumen acumulado menos el promedio acumulado. Entonces vamos a tener esto organizado aquí así. Vamos a calcular entonces la carga. Entonces habíamos dicho que la carga es el producto del caudal por la concentración, ¿cierto? Entonces, C por D. Y le aplicamos entonces los factores de conversión para tenerlo en kilogramo hora. Okay, vamos entonces a ver cómo es la DBO en ese periodo de almacenamiento. Entonces lo que nosotros tenemos es que calcular la concentración a partir pues, de un balance normal, considerando la concentración que me está entrando y la concentración, bueno, la concentración y el volumen que me está entrando y la concentración y el volumen que tengo en el tanque. Entonces, la concentración por el volumen que me está ingresando, ¿cierto? Más la concentración por el volumen que yo tengo en el tanque, o sea, al final del periodo anterior, porque es lo que me quedó ahí, que es la que ahorita estoy calculando para el nuevo periodo, dividido pues la suma de volúmenes. Esto me va a ser igual a la concentración que yo tengo en la salida del tanque. Entonces lo podemos ver aquí con un primer ejemplo. Ok, yo tengo que entonces a las 9 está entrando 1.278 metros cúbicos por una concentración de 175. Como estoy iniciando, no tengo volumen anterior, o sea, me está entrando solo eso, por eso aquí 0. Dividido, pues el volumen que yo tengo, pues me da la misma concentración, ¿cierto? Este era solo como para ejemplificar. Ok, vamos con el siguiente. En el siguiente momento entran 1.476 metros cúbicos por los 200 de concentración, ¿sí? Más, pues lo que me había quedado en el tanque, ¿cierto? Que eran los 175 metros cúbicos por el volumen que yo estoy almacenando, ¿sí? Nosotros aquí teníamos un exceso de 1.278 menos 2.106, o sea que ahí me quedó almacenado 172, ¿cierto? Por esa carga, por esa concentración, entonces voy a tener esta carga. Dividido entonces la suma de volúmenes, me da 197 entonces esa concentración. Vamos entonces con el que sigue. En el que sigue entran 1.530
por una concentración de 215. ¿Más cuánto quedó en el tanque? Ah, bueno, quedaron 542. ¿Con qué concentración? Con la que acabamos de calcular, los 197. Dividido entonces la suma de los 1500 más los 542, ¿cierto? Y así sucesivamente, entonces ya esta ecuación, lo que aquí igual la dejé expresada, esta ecuación ya lo que hacemos es arrastrarla. Y encontramos entonces cuál es la DBO que queda ahí en el tanque. ¿Cómo nos va regulando entonces esto la carga? Entonces, veámoslo, me gusta más verlo en esta. La concentración que tenemos en el tanque por el volumen almacenado más lo que está ingresando dividido pues la suma de estos volúmenes. Ok, veamos entonces y podemos calcular entonces cuál es mi carga con el caudal medio. Si esta es mi concentración, ¿cierto? Y ya habíamos visto que el caudal promedio de alimentación pues era este, que es mi caudal regulado. Entonces, mi concentración por mi caudal, pues me va a dar entonces cuál es la carga que yo le voy a estar realmente alimentando al sistema que sigue posteriormente. Comparemos un poquito entonces. Miren que esta era la carga real, ¿cierto? Mi Q por concentración. Miren que si yo veo aquí, bueno, los promedios son los mismos, pero aquí yo tenía una carga mínima de 17 y una carga máxima de 439. Con mi con mi carga regulada o con el tanque de ecualización, ahora yo tengo un mínimo de 134 y una máxima de 272. Esto lo podemos ver también entonces gráficamente. Entonces aquí está graficada la carga de la producción y la carga ecualizada. Entonces, cómo esto reguló y le bajó estos picos más altos. Y esto que estaba tan bajo, entonces lo reguló a un valor más intermedio. Lo podemos ver también en estas relaciones. Si nosotros calculamos cuál es la relación entre la máxima y el promedio, nosotros tenemos aquí un valor de 2.1. Entonces, es 2.1 veces más alta la carga máxima que la del promedio. Si lo vemos acá en la regulada, tenemos entonces que bajamos esa relación, ¿sí? Es solo un 30% más alta. Igual con la mínima. Si sacamos la mínima entre el promedio, aquí me da 0.1, mientras que acá subimos ese factor a 0.6, ¿cierto? Entonces aumentamos un poco esa concentración. Y si vemos cómo se comporta el máximo entre el mínimo, pues aquí teníamos un valor de 25, mientras acá tenemos un valor de 2. ¿Ok? Y aquí entonces pues ya se ve los efectos que tiene la ecualización. Entonces, en conclusión, me queda que requiero un tanque de 4098 metros cúbicos, es decir, yo voy a alimentar a un caudal promedio de 0.3 metros cúbicos por segundo, generándome esta carga ecualizada. ¿Ok? ¿Listo?